a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Político Global. Nos reencontramos ya finalizando esta semana para poder brindarle toda la información a nivel internacional, pero estamos también llevándonos a cabo con lo que es las noticias provinciales y a nivel nacional. Como siempre nos encontramos junto a Luis. Buenos días, Luis. Muy buenos días, audiencia. Gracias por estar acá prendido en este programa, en este canal. Buenos días, Valentina. Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Sí, vamos a empezar ahora desarrollando un par de noticias de lo que está pasando en Haití, lo que viene pasando, las relaciones de Estados Unidos e Israel, también se involucra la nueva potencia que es China, un respaldo que está haciendo y también la catástrofe a nivel mundial que está pasando, como en este caso lo que pasó en Nepal y Tibet en China. Esta situación está siendo bastante compleja y estamos las últimas semanas viendo totalmente esto de terremotos, ahora con esta situación que pasó. Todo eso vamos a desarrollar en este bloque y recordarles la vía de comunicación al 3875-752521, donde ustedes se pueden comunicar, brindarnos sus opiniones, aún hacer preguntas sobre todo lo que estamos hablando. Creemos y valoramos mucho sus opiniones para que pueda hacer llegar a ustedes este programa y que su voz también sea escuchada. Vamos a empezar ahora con el desarrollo de las noticias. Así es, vamos a ir al plano internacional directamente. Haití está sufriendo una situación de violencia inusitada. Yo quería empezar diciendo que me queda la duda si la naturaleza está actuando de forma independiente, natural, para decirlo de una forma, con estas series de catástrofes que están sucediendo, 13 terremotos, sismos en corto tiempo, inundaciones, aludes, o si tiene que ver un poco la participación del ser humano para que esto se esté desencadenando de esta manera en tan corto tiempo. Y también los conflictos violentos que están pasando en Ucrania, con Rusia, el Medio Oriente, Israel, Hamas, Líbano, Irán, hutíes, yemeníes, etcétera, y la situación ahora en Haití. Esto ha habido un ataque que estuvo a cargo de una pandilla que está asentada ahí en la República de Irán, la pandilla Bit Ansam. Está liderada por un ex comisario, Jimmy Cherizier, que se hace llamar Barbecue. Este policía está a cargo de una pandilla fuertemente armada, muy violenta, en donde lo que se resalta es la ausencia del Estado, la incapacidad total para controlar estos signos de violencia. Voy a dejar a Valentina si nos puede dar los datos que ha dejado este día de violencia extrema en Haití. Sí, bueno, esta situación se viene desarrollando en Puerto Príncipe principalmente, que es la capital de Haití, donde está esta, como recién nombraba Luis, las pandillas, y tienen lo que se disputan principalmente es lo que es el territorio, controlar quién entra,
imponer reglas, obtener ingresos mediante lo que son extorsiones, secuestros. Esta situación se viene llevando a cabo, algo que normalmente lo veníamos charlando, es una semejanza a lo que pasaba en El Salvador con las pandillas, y esto va pasando. Entonces, otro punto clave son lo que son las rutas y los recursos. Buscan controlar los caminos de estas pandillas, zonas comerciales y los accesos estratégicos, donde, como recién recalcaba Luis, donde el Estado pierde totalmente el control, y el control se lleva a cabo por estas pandillas. Son zonas totalmente marginadas por esta situación, que viven con un miedo absoluto y tensión para poder cumplir con las amenazas, con las extorsiones que demandan estas pandillas, porque si no viene lo que es después las represalias de ellos mismos, aún con familiares incluso. Sí, en una noche del ataque se produjeron 47 muertes, asesinatos. Y más de 50 personas de secuestradas, y miles de desplazados también está pasando. Sí, han sido, dentro de los 47 muertos se puede incluir a 5 niños. 22 personas fueron asesinadas dentro de un templo religioso, donde se habían ido a refugiar ante el ataque que se estaba produciendo en las calles de Haití. Todo esto hace recordar un poco, traer a la memoria cómo este pueblo haitiano es castigado severamente. Hace unos años hubo un terremoto desastroso, hubo tornados muy violentos que dejaron un sinnúmero de personas sin techo, con todas sus viviendas destruidas. Pareciera ser que todo está empeñado en castigar a esta población. Y si hacemos un poco de historia, vamos a poder ver cómo desde el mismo nacimiento de esta nación ha sufrido opresión. Lleva a pensar cuándo van a tener un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad. Parece que se le ha negado históricamente. Cuando allá por los años 1700 que empezaba a Francia a participar activamente de las colonizaciones, había decidido ocupar el territorio de Haití, hacerlo una especie de factoría de esclavos, llegando a tener 600.000 esclavos ahí destinados exclusivamente a explotar la industria azucarera y la del café. Esto le generaba muchísimas riquezas a Francia en los años 1700, últimas décadas. Había logrado muchas riquezas el Imperio francés a costa del sacrificio de personas que eran llevadas a ese lugar, no eran nativos, eran esclavos africanos, muchos de ellos, un número por lo menos de 600.000, que eran explotados por un grupo muy reducido de colonizadores franceses. Y desde ese momento no ha cesado la violencia contra ese país. Ese país que marcó un punto muy importante en la historia del mundo. Estos 600.000 esclavos no eran criollos como sucedió en Latinoamérica, en el Río de la Plata, donde estaba San Martín, Belgrano. Ellos eran españoles y eran criollos. No participaron el nativo de Latinoamérica en los gobiernos de la lucha de la independencia. Solamente participaron colaborando, sí, una colaboración muy importante, pero la diferencia es que la revolución, la independencia lograda en Haití fue pura y exclusivamente por los haitianos que habían llegado ahí esclavizados. Fueron puramente esclavos haitianos que se rebelaron y derrotaron después de mucha lucha, a la potencia colonizadora de Francia,
y en 1804 logra su independencia. En ese momento, Francia aceptó en parte esa independencia, pero le impuso al nuevo gobierno haitiano una deuda, el pago de una deuda por todas las pérdidas que iba a tener con el negocio de los esclavos y con el negocio de los cultivos, que ya no iba a poder hacerlo, le habían quitado de sus manos esa fuente de ingreso. Para pagar esa deuda le llevó en principio a Haití más de 100 años y eso es parte del motivo de la continua pobreza en el que está unido este país, aparte de tener algunas raíces religiosas, porque en ese país se practican muchas religiones que tienen mucho que ver con la magia negra, con el ocultismo, con el satanismo, con el vudú. Estas cosas realmente considero de mi parte, aunque uno es respetuoso de los temas religiosos, que afectan mucho la mente y el estado de ánimo de la población y lo lleva a postrarse en situaciones que son irremediablemente no se puede encontrar con una solución. Y sin embargo, las potencias extranjeras han actuado en Haití. El último derrocamiento que hubo se dice que fue llevado a cabo por agentes de la CIA de Estados Unidos porque el gobierno estaba siendo muy benévolo con los habitantes y dejaban de producir ganancias para algunas actividades que tenía Haití con personas, empresarios que usaban la isla para diferentes fuentes de recursos, muchos de ellos de manera ilegal. Esa es la situación actual de Haití. Y con esto vamos a dar por concluido. Si Valentina tienes algo para aportar o empezamos a tratar otro tema. Sí, bueno, algo importante de recalcar que recién decíamos que el Estado, lo que está pasando hoy en Haití es un vacío de poder. Esto es un concepto técnico donde el Estado pierde la capacidad de ejercer la autoridad y otros actores ocupan ese espacio. En este caso, esto está pasando en Haití. Estas bandas empiezan a controlar lo que es rutas, lugares, accesos estratégicos, barrios, todas estas partes. Entonces hay un debilitamiento total de parte del Estado a nivel institucional que está pasando y esto va desatando distintas olas. ¿Por qué? Porque no solamente hay una pandilla, sino hay un cruce de pandillas en Haití constantemente donde los factores más fuertes son lo que es el crimen organizado, la pobreza extrema, el desplazamiento, como la debilidad institucional y una profunda crisis política. Entonces, esta situación viene llevándose a cabo donde hay totalmente un vacío de poder. Cuando pasa esto, empiezan a tomar el control otros actores, en este caso, son estas pandillas que van a llevar a la opresión total de lo que es a la misma gente que vive ahí, aún a familiares, por extorsiones, secuestros, para poder pagar las deudas o lo que ellos piden por protección, entre comillas, podríamos decir, de cada uno de esos lugares, sabiendo que si no se paga esa situación, ellos mismos van y vandalizan comercios, roban y aún con secuestros estamos hablando de cosas bastante fuertes que vienen pasando y bueno, eso se va dando en Haití y la situación no es de ahora, sino como recién recalcaba Luis, viene hace un montón de tiempo y está realmente en la incertidumbre si en algún momento va a poder avanzar, porque cuando hay un debilitamiento total a nivel institucional es muy difícil poder restablecer un poder para poder cambiar totalmente lo que es el gobierno y la situación que está pasando Haití. Es así, ya se empieza a hablar en muchos medios y a nivel internacional está creciendo la posibilidad y la postura de tener una política igual a
que está llevando a cabo en El Salvador el presidente Nayib Bukele. Resulta muy importante eso. Es un llamado de atención también para la comunidad internacional, que considero que en vez de estar involucrada en guerras económicas, en guerra por el poder mismo, podría fácilmente llevar un gran alivio a la comunidad haitiana, que está pasando por momentos de extrema violencia. Sí, bueno, esta situación que pasa en El Salvador con Bukele también termina siendo controversial, porque ahora salen las organizaciones de defensa de los derechos humanos hablando sobre esta cárcel, donde se plantea en muchas partes, aún en lo que es América Latina, se ha hablado de poder construir cárceles así para poder que queden desplazados totalmente de la sociedad, para que terminen completamente con la violencia y todas estas extorsiones. Pero hay muchas organizaciones a nivel de derechos humanos que salen a la defensa de estos criminales, pero bueno, Bukele se ha pronunciado de esta situación en varias ocasiones, teniendo en cuenta que dice, pero nadie piensa en los derechos humanos de esa gente que ha sufrido y ha caído en manos de estas bandas. Pero bueno, la verdad que se necesita poner mano dura, y algo que no se puede discutir son los resultados que ha dado en El Salvador en este caso, digamos. Es hoy uno de los países más seguros a nivel mundial. O sea, la situación ha sido plantada y fue un político que fue con la decisión de decir vamos a acabar con esto, y ahí está, la decisión totalmente es propia del político, porque no se dejó comprar, no se dejó vender, no se dejó poder manipular por las situaciones, y bueno, es un llamado también en general a que se pueda rever esas cosas, porque hoy se dice que no se puede hacer ciertas cosas, pero también hay que tener un poder de convencimiento a sí mismo para poder realizarlas. Así es, Valentina. Vamos a dar por cerrado este tema con respecto a la información que proviene de Haití. Quiero dar la bienvenida, ya tenemos en nuestro estudio a un invitado de hoy, el doctor Esteban Cabrini, abogado y secretario adjunto electo del Congreso de los Trabajadores Argentinos. Bienvenido, doctor. Gracias por asistir a este programa. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y bueno, un saludo a tu audiencia. Contento de estar acá, poder visibilizar a la central como herramienta no solo sindical, sino también política, política no partidaria, digamos, política entendida en su esquema general. Y eso. Bien. Acá para contar, charlar con vos, dialogar. Así es, muchísimas gracias otra vez por haber aceptado esta invitación, y vamos a pasar a un tema más de la noticia internacional, y en lo cual vamos a pedir, si usted tiene algún aporte para hacer, alguna opinión, es bienvenido. Quería pedirle a nuestro señor director que ponga en el aire ahora esta información que daba el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, diciendo que el mundo se tiene que elegir entre Washington o Teherán. Ya lo tenemos, señor director, si lo tiene adelante, muchas gracias. Cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Estrategia que busca aumentar la presión económica sobre Irán. Scott ¿Podés dar Bessent, volumen, secretario del Tesoro de Estados Unidos, advirtió a los líderes internacionales que deberán elegir entre mantener sus vínculos económicos con Estados Unidos o continuar haciendo negocios con Irán. La advertencia ha generado fuertes fricciones con algunos de sus principales socios comerciales y aumenta la preocupación por el impacto económico que estas medidas podrían tener en la región. Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión de determinadas transacciones con Irán con el objetivo de evitar mayores consecuencias financieras. Mientras tanto, el Tesoro estadounidense ya sancionó a casas de cambio con sede en Dubái, entre ellas Titan Exchange y Alps International, acusadas por Washington de facilitar operaciones financieras vinculadas al lavado de dinero y a ingresos petroleros iraníes. La tensión también aumenta por las denuncias de ataques provenientes desde Irán hacia aguas territoriales de países del Golfo, elevando el riesgo de una mayor confrontación regional.
En el caso de Pakistán, la situación es todavía más compleja. El país comparte frontera con Irán, mantiene proyectos energéticos conjuntos y ha intentado actuar como mediador durante el conflicto. Sin embargo, sus vínculos comerciales con Teherán y el uso estratégico de sus rutas ferroviarias y fronterizas generan preocupación en Washington, que podría aumentar la presión sobre instituciones financieras pakistaníes y limitar el acceso a dólares. Una situación que representa un riesgo adicional para una economía interna ya vulnerable. China también se encuentra en el centro de la disputa. Sus refinerías independientes mantienen una importante dependencia del petróleo iraní y Beijing ha cuestionado la efectividad de las sanciones estadounidenses, dejando claro que priorizará la protección de sus intereses energéticos. La creciente tensión entre Washington, Teherán y sus aliados aumenta el riesgo de una nueva fractura económica global, donde la energía, el comercio y la geopolítica vuelven a convertirse en los principales puntos de conflicto. Las amenazas en medio... Bien, acá hay una postura bastante radical, extrema, de parte de la Casa Blanca por medio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, diciendo, ustedes eligen, el que elige estar con Teherán va a recibir sanciones muy dolorosas y el que esté con Washington va a ser beneficiado ampliamente en los negocios internacionales. Esto ha sido desde el principio rechazado por el gobierno de Pekín, que se ve directamente perjudicado con estas medidas, en la cual si el gobierno de Xi Jinping decide seguir negociando con Irán por su necesidad con el petróleo, va a sufrir un aumento fuerte de los aranceles, embargos de cuentas de las empresas que lo hagan, etcétera. Son sanciones que se han tornado, digamos, ya al límite de una violencia gubernamental, afectando a todos los países del mundo. Así que vemos que Teherán también está diciendo, eso no es así, el que haga negocios con Teherán va a ser beneficiado directamente. Sí, esto, bueno, se trata de lo que es una estrategia de aislamiento y coerción económica para poder lo que es profundizar la confrontación entre Washington, Teherán y otras potencias, digamos, a nivel general. Lo que busca es poder ser totalmente un aislamiento y a nivel comercial, a nivel económico en Irán, para que pueda disminuir totalmente de realizar las actividades que hace, que todo tipo de actividad que ellos están haciendo a nivel militar se necesitan recursos, y en este caso lo que pide Washington es poder restringir eso. Quieren cortar en el ámbito económico y aislarlo totalmente, y en este caso, bueno, pone también en aprietos a lo que es China como otra potencia, pero también las relaciones entre Estados Unidos y China vienen siendo bastante llevaderas, con algunos chispazos, pero estas situaciones como que van a salir a pronunciarse diferentes países, en este caso también Turquía, porque Turquía salió contra Israel, diciendo de que si hay un ataque ellos iban a responder. En este caso viene siendo incentivar más al conflicto. Recordemos que sigue el conflicto en Medio Oriente, con la situación, la tensión que está pasando en el estrecho de Hormuz. Esta situación no se viene controlando. Por un lado, en Estados Unidos dice que ellos controlan, por el otro lado, Irán dice que no es así. Como tal, cerrado al 100% no está el estrecho de Hormuz. La situación es que Irán está dejando pasar a quienes ellos quieren dejar pasar. No es un cierre completo, sino que también recordarles que Irán quiere poner unos aranceles que tienen que pagar, y Estados Unidos está contra esta situación, y esto es para llevar totalmente un aislamiento económico y político hacia Irán y poder restringirlo de una u otra manera para que ellos den el brazo a torcer, se podría decir, sobre esta situación. Así es, Valentina. Hemos llegado al momento de realizar una pausa publicitaria. Al regreso vamos a aprovechar todo el bloque que nos queda para conversar con el invitado de hoy, el abogado, el doctor Esteban Cabrini, y conocer más acerca de todo lo que tiene pensado llevar a cabo y desarrollar durante lo que dure su mandato en el Congreso de los Trabajadores Argentinos. Así que prepárese. Antes de ir al corte, quiero hacerle saber al doctor
al invitado de hoy, que nos están llegando muchos saludos para usted por esta participación, felicitándole por el resultado electoral que obtuvo. Principalmente ahora nos lleva el personal del Hospital Público Materno Infantil a través de varias personas que están de alguna manera, digamos, festejando, celebrando su triunfo y lo quieren hacer saber por medio de este medio. Señor director, vamos al corte y volvemos en muy pocos minutos. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa.